Buenas, mi nombre es Natalia Acuña y nosotros somos estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia de la carrera de Ciencias Criminológicas y en este caso estamos a cargo del tema de la evolución de la pena y sus fases y sus diferentes modelos preventivos. Y es que cuando uno está en esta carrera o está en algún trabajo relacionado con lo que es la criminología, es bastante común ver el tema de la pena dentro de el día a día, ¿verdad? Entonces, es por esto que este tipo de trabajos investigativos van a venir a ayudar a brindar conocimiento a toda la persona que lo lea. Y ese es principalmente el objetivo de este tipo de investigaciones. A continuación, el compañero José va a continuar con lo que es el tema. Muy bien. Em, para iniciar con este tema, podemos decir que la palabra pena es un poema, que significa castigo o sufrimiento, por lo cual podemos decir que la pena es el castigo que se le impone al sujeto que violenta una ley o una norma social. La pena ha pasado por diferentes fases en lo que es la evolución de la historia. En un inicio tuvo una fase vindicativa que se relacionaba con la venganza. En esta tenía el problema que cuando se daba la venganza, esta no siempre era proporcional, por lo que podía ser mayor el daño causado que el que se recibía. Por esta razón surge la necesidad de regularla y es cuando se da el surgimiento de la ley del talión, la cual contemplaba ojo por ojo y diente por diente. Esto lo que quiere decir era que la retribución que se buscaba tenía que ser proporcional al daño que se había recibido. Esta se encuentra contenida en el Código Hammurabi que data de 1960 a.C. Posteriormente pasó a una fase expiacionista. En esta los estados eran absolutistas, todo el poder estaba concentrado en la figura del rey, por lo que éste representaba la ley, el pueblo, y hasta era representante divino. Ya sé que se lo ponía en esta posición de gobernante. En esta fase el autor aceptaba que había cometido una falta y veía la pena como una compensación moral. Un ejemplo que se puede mencionar de esta fase expiacionista es la Santa Inquisición, la cual perseguía a personas y los llamaba herejes por el simple hecho de no seguir ciertas normas o no creer en ciertas cuestiones. Así, por ejemplo, se persiguieron muchos pensadores, incluso fueron asesinados, ¿verdad? Por pensar diferente a lo que se decía por parte del rey o de la iglesia, quienes eran los que tenían el dominio de la población, por decirlo así. Posteriormente surge la fase retribucionista. Esta fase lo que hacía era castigar a la persona por haber afectado al Estado. El Estado se consideraba que era el afectado, independientemente del delito que se cometiera y de la persona en contra que se cometiera. Surgen elementos importantes como no había individualización de la víctima, ya que el afectado siempre era el Estado. Además, no había separación de bienes jurídicos tutelados y la pena se imponía para que el delincuente pagara por sus acciones y además como medio intimidatorio para el pueblo, para que no siguieran estas conductas. Luego se da la fase correccional, deja de ser vista como castigo y pasa a ser estudiada como elemento del hecho delictivo. Es una función de prevención de delito y que el delincuente no incurra en nuevas acciones delictivas. Aquí se busca que la pena sea más humana, se suprime la pena de muerte,
que se aplicaba para varios delitos y se eliminan tratos crueles e inhumanos como era el utilizar cadenas o realizar trabajos solitarios. Por último, se da la fase resocializante. Esta fase se busca que se le imponga una sanción al delincuente, pero que al mismo tiempo se le dote a él para que se pueda dentro del ámbito social. Aquí se busca que la pena privativa de libertad sea la última ratio, o sea, que sea la última opción de castigo contra la persona. Y que se imponga la pena privativa de libertad solo en casos excepcionalmente necesarios. Se busca incluir al delincuente en programas sociales para que una vez cumpla la pena pueda reinsertarse satisfactoriamente a la sociedad. Ejemplos de estos programas son como los que conocemos actualmente: practicar yoga, incluirlos en grupos de baile, sacarlos donde están recluidos y llevarlos al teatro o al estadio, con lo cual van a ayudar al sujeto que se vaya reinsertando a la sociedad y sea más fácil para él una vez que esté afuera. Muy bien, ahora continuamos con la compañera Wendy. Dentro de la problemática asociada a la evolución de la pena y el impacto en la sociedad, hay que tener presente que esta evolución ha traído tanto beneficios como problemáticas en cuanto a los fines de la pena. A través del tiempo, la pena ha tenido diferentes fines subjetivos, como los mencionados anteriormente. Dentro de la fase vindicativa, la problemática se presentaba debido a que era un periodo donde se utilizaba la venganza. La ley del talión. El castigo principalmente era a las personas que cometían delitos que fuesen considerados contra la moral, la religión o las costumbres de ese tiempo. Los delincuentes recibían castigos que atentaban principalmente contra su integridad física y mental. En esta época, el dolor físico era considerado como la pena perfecta, y las penas más leves iban desde trabajos forzados, sin pago y con mala alimentación. Y los castigos más graves iban desde las mutilaciones hasta la pena de muerte. Dentro de la fase expiacionista o retribucionista, la problemática se presentaba al considerar la pena como innecesaria. En esta fase se consideraba como única castigo la culpa que presentaba un delincuente por el hecho cometido. De este modo, la ejecución penitenciaria no contaba con ninguna utilidad y no cumplía con ningún método o acción que evitara o previniera la reincidencia de los delitos. Por otro lado, en la teoría retribucionista, la pena se imponía de acuerdo al monto de la culpabilidad. En este tiempo, las personas que eran recluidas pasaban por una etapa llamada explotación oficial de la labor reclusa. Aquí, como bien se dice, se explotaban a los reclusos, y el único beneficiario eran los burgueses. Igual pasaba en los modelos preventivos, los cuales trataban a los reclusos como animales. En la fase correlacionista, la pena es utilizada como método de prevención para futuras conductas delictivas. No se cree que sea necesario que la persona delincuente tenga que recibir una pena por el daño que realizó. Y se plantea mediante la idea del cristianismo que el delincuente debe enmendar su acto mediante la meditación y el arrepentimiento.
Y esto, al ser una idea del cristianismo y ser tan respetado por la sociedad, nadie tendría objeción alguna si ésta se aplicaba de buena o de mala manera. En la fase resocializante, como se desarrolló anteriormente, buscaba tratar al delincuente de una manera más humana. Pero esta contaba con un aspecto negativo, el cual era que la persona delincuente tenía que recibir años de prisión por su conducta, es decir, lo que durara la modificación de los defectos de su personalidad y no por el delito que realizó. Aquí es importante entender que una persona que cometía un delito grave podía quedar en libertad por no haber antecedentes o no haber creencias de que el delito se cometiera nuevamente. La problemática viene debido a que son delitos graves se cometerían una y otra vez y seguirían quedando impunes. Por otro lado, las personas que cometieran un delito leve, en este caso hablaremos de las imprudencias, estos sí cometerían una falta que se consideraría con pena de varios años, ya que las imprudencias, en el caso de las imprudencias, es muy difícil no reincidir. Esto provocó en la sociedad que la pena se considerara como la forma más cruel e inhumana de atentar contra la integridad moral, física de una persona. También hay que pensar en la angustia y la frustración que vivía cada familia al pensar que serían penados por cualquier acción por mínima que fuera. Y vivirían con temor de las normas que en ese entonces eran injustas y mal empleadas. Siguiendo, le doy el paso, la palabra a mi compañera. Bueno, me corresponde hablar acerca de lo que es el postulado asociado al modelo o el movimiento punitivo. Dentro del poder punitivo se presentan tres tipos de modelos. Está el retribucionista, el modelo preventivo y el modelo reparador. Dentro del modelo retribucionista, de aquí el nombre de esta doctrina del castigo retribucionismo, porque el castigo es la retribución, siendo la respuesta justa por el hecho cometido, según Varona. Es decir, este tipo de modelo se basa en la medida del castigo ante cualquier hecho delictivo cometido por un individuo, dado de cualquier conducta delictiva, generaría un infringimiento de la ley y ante su justicia. Es el motivo por el que se desea que ante un hecho delictivo se aplique una sanción o una pena, ya que alteraría un orden social y establecería a su vez una incertidumbre y un desbalance dentro de las personas ciudadanas ante su convivencia. Asimismo, este modelo retribucionista se encuentra acompañado por dos defensores, donde uno de esos es Immanuel Kant y el otro que defiende dicho modelo es George Hegel, donde cada uno expone su punto de vista acerca del modelo punitivo. Y es así donde ambos llegan a la conclusión de que el imponerse un castigo por la comisión de algún delito no se debe observar como un fin preventivo por medio de la intimidación hacia las personas de manera directa a la sociedad o como una enmienda del individuo que esté penado ante alguna acción cometida y la aflicción del deber de quien realiza algún delito. Y ante esto es donde se llega al punto de que ambos consideran que no debe ser visto de esa manera dicho modelo. Además, es así que por medio de una gran influencia del modelo punitivo retribucionista, en agradecimiento a estos dos filósofos, Kant y Engel, es que este modelo logró establecer un claro límite
entre el poder punitivo del Estado y el que a su vez fluye en dos principios muy esenciales y pertenecientes de lo que es el castigo, siendo estos los siguientes principios. El principio de la responsabilidad o culpabilidad, bien visto así, según el cual el destinatario de la pena debe de considerarse responsable del mal que éste haya hecho y se le atribuya. El otro principio corresponde a lo que es el de proporcionalidad. Este consiste en que el mal implícito en la pena debe ser proporcional al mal que se le atribuya y el grado de responsabilidad del agente, según Varona. Es así que cuyos principios de responsabilidad y tanto el principio de proporcionalidad son fundamentales y base dentro de este modelo retributivo. Modelo preventivo. El modelo preventivo, dentro de este, perteneciente al derecho penal, se le ve asignado del que su función básica es tratar de manera preventiva los delitos a futuro, como bien se menciona en el tipo de modelo preventivo, del prevenir a futuro de que ciertas conductas se sigan cometiendo, que dichas perjudican a la sociedad y alteran un orden social en esta. Y es así que el modelo retribucionista se diferencia a este modelo preventivo, ya que el retribucionista se basa dentro de la justicia del castigo a manera de pasado, pero este modelo preventivo se ve enfocado a manera de futuro, es cuya diferencia tienen ambos modelos. Uno de los influyentes de este modelo preventivo es Jeremy Bentham, que se le considera así el padre de la doctrina utilitarista, cuya doctrina consiste en lo siguiente. Según Varona, el objeto general de todas las leyes que deben de tener en común es aumentar la felicidad total de la comunidad, que exista una armonía entre esta y que por lo tanto, en primer lugar, excluir cualquier tipo de daño que genere un desorden a nivel social. Es así que por medio de Bentham se llega con lo que es lo de la doctrina utilitarista, cuya relación tiene este modelo preventivo con la doctrina expuesta por Jeremy Bentham, es que su enfoque se centra en el bienestar individual de las personas ciudadanas y de las situaciones de carácter delictivo que se presentan a diario. Así que esta doctrina, como la describe Bentham, es esencial para poder relacionar dicho modelo preventivo con su doctrina. Asimismo, cabe mencionar que Bentham presenta diversas estrategias o formas de funcionamiento ante la prevención del delito, de lo cual son las siguientes. La prevención general negativa, por medio de la intimidación. La prevención general positiva, por medio de la reafirmación del derecho. La prevención especial preventiva, por la incapacitación. Y la prevención especial positiva, por medio de la rehabilitación. Es así donde procedo a explicar el último modelo, que es el modelo reparador. Según Varona, en la página 21, los partidarios de justicia restauradora subrayan que el delito implica fundamentalmente un conflicto, como bien se conoce que esto dentro de una sociedad no permite un debido desarrollo de manera armoniosa dentro de los ciudadanos y entre las personas, del cual debe ser resuelto mediante su confrontación entre un proceso de manera diálogo. Por ello se señala que la justicia restauradora, en contraposición con la justicia de pena clásica, es aquella que compensa, reintegra y a medida que excluye. Con base a este criterio y dentro de este modelo, se comprende que la justicia restauradora se basa de la manera en darle un nuevo tratamiento al delito, situación que se compone de un infractor y una víctima, donde el sujeto primordial es cumplir con la necesidad de la víctima, de quien es la que está siendo agredida ante tal comisión de X delito, ya que en ocasiones se considera que la víctima dentro de la sociedad ha sido en ocasiones marginada e excluida, no se le ha prestado la atención debida que se debe, de lo cual
situación que no debería de ser así, ya que la víctima es quien recibe el gran daño ocasionado. Donde además su fin es establecer una medida reparativa para establecer ese control que existe dentro de la sociedad y un bienestar esencial de la víctima ante el hecho delictivo. Este modelo además se encuentra también dentro de una disputa y que se cuestiona su justicia restaurativa con relación al sistema penal tradicional. Dado su desarrollo es donde surgen experiencias pertenecientes de tal justicia reparadora, de lo cual mencionaré las siguientes. La justicia restauradora puede plantearse como un sistema alternativo al propio proceso penal. La reparación del mal causado de este por medio del delito del servir únicamente para ser atendida en cuenta del seno del proceso penal. Y la reparación del mal causado podría, por otra parte, ser tenida en cuenta no en imposición del castigo, sino como en ejecución de la pena, como por ejemplo la concesión de beneficios penitenciarios. Y donde además se considera que esta justicia reparadora no debe ser solo analizada como un objeto enfocado simplemente en el daño que propicia el infractor hacia la víctima, sino también abarcar el daño que se puede generar, ya sea directa o indirectamente, ante la sociedad como tal, para acudir hacia sus necesidades y brindar la ayuda oportuna que se requiera en el momento. Enseguida le procedo la palabra a mi compañera Natalia. Disculpen, al que le procederé la palabra es al compañero José. Muy bien, gracias, Candy. Como hablábamos anteriormente, la pena es un mecanismo de control que ejerce el Estado sobre quien comete una conducta antisocial o un delito. Pero para que esta pena tenga validez, es necesario que cumpla con ciertas características. Dentro de estas, que sea equitativa, que sea adecuada, que sea proporcional, por lo que se necesita que respete ciertos principios, los cuales vamos a abordar a continuación. Para iniciar, vamos a hablar del principio de legalidad. Este principio es uno de los que tiene mayor importancia dentro del ámbito jurídico. Este se encuentra consagrado tanto en el artículo 11 de la Constitución Política como en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública. Este lo que indica es que las actuaciones deberán, o que los funcionarios públicos solo podrán realizar todo aquello que autorice una ley previa o que esté contenido dentro del ordenamiento jurídico. De aquí el popular adagio que dice nullum crimen lege, que quiere decir que no hay crimen ni pena si no hay una ley previa que determine esa conducta. Por lo que para que una conducta sea considerada previamente dentro de una ley. También podemos encontrar el principio de irretroactividad de la ley, el cual está consagrado en el artículo 34 de la Constitución Política. Que dice que ninguna ley le hará persecución a una persona o causará efecto retroactivo en perjuicio de ninguna persona. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona comete algún daño o lesión a otra, pero esa acción no está contenida dentro del ámbito jurídico, dentro de una ley, no se le puede perseguir y no se le puede achacar delito. Igualmente, si esa conducta en un futuro se subsana esa laguna legal y se establece como delito, igualmente la persona no va a ser perseguida como tal. Así, por ejemplo, podemos mencionar la Ley de Relaciones Impropias, la cual fue publicada en la Gaceta el 13 de enero del 2017 y está tipificada en el artículo 159 del Código Penal. Esta ley lo que regula son las relaciones entre personas mayores de edad y menores de edad. Lo que quiere decir es que las personas que
mantenían o mantuvieron una relación con una persona menor de edad con anterioridad al presente, pueden ser perseguidas por esa conducta. Luego también tenemos lo que es el principio de la necesidad del proceso penal. Lo que establece es que para perseguir y sancionar una acción delictiva por parte del Estado, es necesario que previo se dé un proceso penal. Como lo indica Letelier, el Estado no puede prescindir del proceso para la aplicación del derecho penal. De aquí el adagio que dice que todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Lo que quiere decir que para que se le pueda achacar una conducta delictiva a un sujeto, debe realizarse un proceso penal y que haya una sentencia en firme que así lo establezca para poder imponerle una pena. También tenemos el principio de razonabilidad y proporcionabilidad. Esto lo que quiere decir es que se debe escoger la norma más razonable para perseguir una conducta delictiva, de modo que la norma elegida sea la correcta y que pueda alcanzar el fin buscado. Además, establece que en igualdad de antecedentes tiene que ser igual o los resultados. También, con lo que concierne a la proporcionalidad, el daño causado, así dentro de con referente a la proporcionalidad, se busca que la pena impuesta sea proporcional al daño causado por parte del sujeto. Así, por ejemplo, dentro del artículo 112 del Código Penal, ahí en ese artículo se establecen causales que maximizan la pena por el delito de homicidio, por lo que las penas pueden ser más altas. Y dependiendo del tipo de homicidio, las penas se van a incrementar. De ahí el principio de proporcionalidad. También podemos encontrar el principio de humanidad. Hace referencia a la no imposición de penas degradantes e inhumanas. Gómez señala que este principio se vincula con el de proscripción de la crueldad y con la prohibición de las penas de tortura y toda forma de tormento. Sin embargo, hay algunos países que no respetan este principio. Así, por ejemplo, en Estados Unidos, aún en la actualidad, existe la pena de muerte o se aplica la pena de muerte. Asimismo, en algunos estados, esto para sujetos que han cometido delitos sexuales. Por lo que se puede considerar que estas son penas inhumanas y que son tanto degradantes y se puede considerar que son o que violentan los derechos humanos de las personas. Perdón, principio de readaptación. Este principio, el objetivo principal era la resocialización o reintegrar a la persona que cometió una conducta delictiva dentro de la sociedad. Este principio lo que busca es que la persona no vuelva a cometer delitos. García indica que el concepto de readaptación es un poco polémico, ya que se quiere reparar a una persona en reclusión para que pueda vivir en libertad, lo cual es un poco paradójico. Por lo que hay quienes afirman que las penas punitivas no son la solución para la criminalidad, por lo que se deben aplicar otro tipo de penas, tanto para reducir el hacinamiento penitenciario como para que este no sea una especie de escuela criminal. Este concepto de pena pertenece a un movimiento criminológico que tiene su génesis en la escuela clásica del derecho penal, el cual a su vez es fundamental para el desarrollo de la criminología como tal. Se fundamenta en la ideología del derecho natural, que quiere decir que el hombre
tenía derechos por el solo simple hecho de ser una persona. Consideraba a las personas libres e iguales ante la ley. Busca establecer penas justas y se opone a las penas crueles y desproporcionales. Creía en el libre albedrío, por lo que el hombre podía inclinarse por hacer el bien o el mal, solo que si se inclinaba por hacer el mal, traería consigo una consecuencia. Se veía el delito como una acción que hacía perder la percepción de seguridad dentro de la sociedad, por lo que se generaba la inquietud de que sirviera de mal ejemplo a los demás conciudadanos. A partir de este movimiento se dan elementos importantes tales como para existir una pena debería de existir una ley previa. Se da la separación de los bienes jurídicos tutelados. No, el juez no podía extralimitarse en la aplicación de la pena. Surge la idea de que la prevención a infraestructura penitenciaria y se da la separación por sexo, por edad y por el tipo de delitos que se cometían. También se estudia ciertas características del sujeto, por lo que se le podía hacer acreedor de penas atenuantes por cuestiones de enfermedades o otros elementos tales como la edad. Dentro de ella a la acción que cometía el sujeto y no al sujeto como tal. Muy bien. Ahora continúa la compañera Wendy. Gracias, compañero José. Dentro de la influencia de la reacción social y los intereses políticos, es claro ver cómo la evolución de la pena y los intereses, tanto políticos como de la sociedad, han variado notablemente, pero siempre han ido direccionados hacia el beneficio del estatus de la sociedad. Desde sus formas más básicas, ya mencionadas, y tradicionalmente, la pena pasó a ser una venganza privada, la cual fue ejercida por el ofendido. Luego de esto pasó a ser una venganza divina y fue realizada por el jefe religioso de ese entonces, basado en lo que llamaron el mandato de los dioses. Y por último, esta pasó a ser o a regirse por el Estado en lo que hoy conocemos como venganza pública. La reacción social ante estos fenómenos, ante esta evolución, siempre ha sido la misma: obedecer las disposiciones de los más altos mandos, ya sean reyes, burgueses, religiosos o el Estado mismo. Pero siempre ha existido eso que hablamos hasta en la actualidad de la diferencia que existe entre los pobres y los ricos. Un claro ejemplo es en la fase retribucionista, donde existía lo que llamaban presos ricos e influyentes, los cuales no pasaban por la etapa de explotación oficial de la labor reclusa, como mencioné anteriormente. Luego, más en la actualidad, donde ya el Estado era el encargado de las penas, pero aún se practicaba la pena de muerte como castigo, existía una controversia entre los partidos políticos, ya que algunos proponían esta medida como respuesta de los ordenamientos jurídicos, y existían los partidos políticos los cuales querían erradicarla. Pero ¿qué pasaba con estos partidos que querían erradicarla? Que el mismo electorado los obligaba a abandonar sus posiciones y lograba que la sociedad les negara el apoyo.
Así sucesivamente, año tras año, la pena de muerte se siguió practicando en distintas sociedades. Y la sociedad no se queda atrás, la sociedad siempre va a optar por ejercer presión al Estado para que incremente las penas. Y es normal, esto es una reacción que tienen todas las personas desde siglos atrás como un mecanismo de defensa, tanto para la integridad física como para los bienes materiales. Y aunque la pena ha evolucionado gracias a las normas del Estado, al derecho penal y a la importancia de la protección de los derechos fundamentales, en algunas ocasiones se sigue tomando justicia por cuenta propia. Dentro del sistema penal se opta por mejorar sus estrategias de prevención, el tratamiento y el tratamiento de las personas delincuentes, donde sus penas sean acordes al delito que cometieron y siempre respetando sus derechos fundamentales. Pero aquí es importante recalcar de nuevo que las personas pobres siempre son las más afectadas. Un claro ejemplo es el que vemos en la actualidad con los políticos, los cuales siempre se han visto relacionados principalmente con delitos económicos, y los cuales, debido a que cuentan con inmunidad, no son condenados como el resto de personas de la sociedad que son considerados como pobres. Con esto le cedo la palabra a mi compañera Candy. Perdón, le cedo la palabra a mi compañera Natalia. Muchas gracias, compañera Wendy. Bueno, en este caso me toca, ¿verdad?, hablarles un poquito de lo que es la perspectiva mundial, latinoamericana y costarricense acerca del tema, ¿verdad? Sí es importante aclarar que se sabe que todo se va influenciando poco a poco y entre sí, ¿verdad? Todos los países se van influenciando entre ellos. Entonces, al final, es probable que la evolución de lo que es el concepto de la pena, de sus fases y todo esto, sea bastante parecida o muy similar, eh, tanto en la parte mundial como en la parte de Latinoamérica e incluso en la parte de Costa Rica, ¿verdad? Dicho esto, vamos con lo que es la parte, primero la parte mundial. Entonces, primero se podría empezar como con lo que es la parte de la Grecia antigua, en donde la pena era utilizada como un mecanismo para evitar que los deudores se escaparan. Era principalmente para eso, ¿verdad? Luego se viene lo que es la alta edad media, en donde se sigue utilizando para evitar que se escapen los deudores, pero además se inicia lo que es el planteamiento y las prácticas de encierro, ¿verdad? Em, Viene la baja edad media, en donde continúan estos usos y se convierte también en hospitales, hospicios y albergues de personas pobres, en donde se iban a encarcelar, ¿verdad? Esto iba a ser la pena, iban a encarcelar a vagabundos, pues por ser vagabundos o por fingir pobreza, ¿verdad? Esos eran un par de ejemplos de penas que había. Luego viene lo que es la edad media, perdón, la edad moderna, en donde van a surgir, o bueno, va a darse principalmente la pena y prisiones, pero para que los acusados estuvieran ahí mientras se verificaba y se hacía todo el proceso, ¿verdad? O también para que duraran ahí los deudores mientras terminaban de pagar su deuda, valga la redundancia. Se tiene que a principios del siglo XX, o en la época del siglo XX, la pena y la cárcel iban a convertirse en campos de concentración para los perdedores de la guerra civil, que al final de cuentas iban a terminar fusilados ahí mismo, ¿verdad? O sea, ejecutados. Luego viene lo que es finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, en donde esto, ¿verdad? La cárcel, la pena, va a convertirse poco a poco
en el principal método de castigo, ¿verdad? Para ese tiempo se decía que todo esto de la pena y la cárcel iba a ser visto como una técnica para mejorar la disciplina, tal como la que utilizan en los internados o en las fábricas, por ejemplo. Em, Ahora bien, viéndolo desde un punto latinoamericano, la perspectiva latinoamericana de igual forma se relaciona, ¿verdad? Como se dijo al principio, con la mundial, pero en este caso va a iniciar con la difusión desde la periferia, que esto lo que quiere decir es que los mismos países latinoamericanos se iban a estar influenciando mutuamente con respecto a la adopción de leyes, de normas y de políticas públicas. Luego de esto viene lo que es la gran influencia, porque esto es una influencia importante, de las 7 partidas. Estos van a ser libros que bueno, que contenían regulaciones de diferentes áreas del derecho. Si bien es cierto que estos libros no fueron pues sacados para la fecha en la que se utilizó, se fueron utilizando para los años 1810 a 1830 por la parte latinoamericana, ¿verdad? Que para estas fechas es importante recordar que fue para cuando se empezaron a independizar varios de estos países. El proceso penal de la parte latinoamericana, perdón, al final se ve influenciado por la división de 2 fases. Va a dividirse en una que es de investigación preliminar y la otra que va a ser de determinación de la pena, ¿verdad? Entonces, la investigación preliminar, el juzgado, el juzgamiento, toda esta parte y luego lo que viene, la determinación de la pena. Ahora bien, perspectiva desde Costa Rica. Al ser un país latinoamericano y demás, pues todo se va influenciando, ¿verdad? En este caso, lo que es lo primordial de este punto es que para la evolución del concepto, de las fases y demás de la pena, en Costa Rica se toma más que todo como sí, una pequeña, gran influencia, ¿verdad? De lo que son las fases explicadas por los compañeros, las fases que explicaron anteriormente, ¿verdad? Que son aquellas que, bueno, van a utilizar por separado, pero se ven influenciadas o en el momento, ¿verdad? De la época, de los cambios que se fueron haciendo con el tiempo y demás. Entonces, como ellos explicaron, todo se va evolucionando. Las bases que ellos comentaron, que eran la vindicativa, la de expiación o retribución, ¿verdad? La de corrección y la de resocialización. Todas esas fases son las que van a influenciar la evolución desde la perspectiva costarricense. Ahora bien, ¿qué pasa con las penas punitivas y las penas retributivas? Si las ponemos en un versus, al final de cuentas, se podría diferenciar o discernir cuál es más beneficiosa para la sociedad costarricense. En primera instancia, es importante decir que para ese tema es muy difícil llegar y decir, bueno, sí, esta es o esta, ¿verdad? Porque todo es muy subjetivo y cada persona tendrá su punto de vista, pero nosotros como equipo y como grupo sí quisimos dar un poco de características de ambos tipos de pena para al final poder llegar a una pequeña conclusión de este tema, ¿verdad? Entonces, se va a tener que en la parte de las punitivas, que también son llamadas justicia retributiva o penas castigadoras, estas van a ser, van a basarse en las leyes impuestas por el Estado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a considerarse eh, un delito, ¿verdad? O el problema va a surgir cuando un individuo vaya en contra de este tipo de leyes, de las leyes impuestas por el Estado. Se va a encontrar un culpable y lo primordial es buscar cómo castigar a esta persona, ¿verdad? Aquí entra un papel importante de parte de los jueces, de parte de los fiscales y de todas las personas que se encargan de hacer las leyes, porque depende de ellas de las que, ¿verdad? También va a surgir la pena o va a acomodarse la pena. Va a tener una víctima. Lo que pasa es que esta víctima, ¿verdad? En la pena punitiva, siempre va a ser
como aislada, siempre va a ser victimizada nada más. No se va a tomar en cuenta casi que para el proceso. Sí se va a tener un castigo efectivo que va a prevenir el acto delictivo y probablemente va a cambiar el comportamiento del individuo. Lo que pasa es que este tipo de penas va a trabajar solamente en el pasado, pues su respuesta siempre va a ser basada en lo que ya hizo el individuo, no en cómo se comporta actualmente, ¿verdad? Entonces, su objetivo podría decirse que va a ser imponer dolor y castigar todo esto para poder prevenir el delito. Sí es importante mencionar que en este caso va a dependerse, ¿verdad? Para la pena punitiva se depende de un profesional en el tema, por ejemplo, el abogado, ¿verdad? Ahora bien, penas restaurativas, ¿qué es eso? Entonces se viene que lo que es la pena restaurativa va a ser una solución alternativa al conflicto, no necesariamente castigando, sino lo que va a buscar es reconstruir la relación que hay entre la víctima y el victimario. Se busca que la víctima no sea solamente rechazada como en la punitiva, sino que aquí va a tener mayor participación dentro del problema, porque va a ser una de las protagonistas. Esto lo que busca es que el victimario tome responsabilidad y no que tome una pena, ¿verdad? Sino que a conciencia asume responsabilidades del problema surgido. En este caso, bueno, se va a dar la resolución de problemas, eso es lo que se busca más que todo, pero siempre viendo hacia el futuro, no viendo las actitudes de la persona en el pasado, sino basado en el presente de lo que esta persona está haciendo, ¿verdad? Ahorita, cómo se está comportando actualmente, basándonos en eso, vamos a buscar algo a futuro. Los protagonistas simplemente van a ser el victimario y la víctima, ¿verdad? Sí, la comunidad va a tener un poco de ayuda porque va a participar en lo que podría ser el diálogo, perdón, y la negociación, pero no se va a necesitar de un abogado, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si nos ponemos a analizar qué es mejor, una pena punitiva o una restaurativa, el problema es que ninguna de las dos va a servir para todos los delitos. ¿Por qué? Por ejemplo, por más buenas cosas que tenga la pena restaurativa, tiene ciertos conflictos porque no se puede utilizar para cualquier delito. Por ejemplo, un delito de violación, un delito de secuestro, no se va a poder utilizar esta pena en la que se llegue a un eh, bueno, a un acuerdo, ¿verdad? Entre el victimario y la víctima, que se dé un diálogo, que se dé todo esto, porque, pues, no, se crea un trauma y demás, la víctima probablemente no va a querer ver al victimario en este tipo de delitos, a diferencia de un delito como es, no sé, un accidente de tránsito, por ejemplo. Entonces, ellos pueden dialogar, la víctima, el victimario, pueden llegar a un acuerdo, en donde se podría decir que es exagerado que para un delito como este, que se podría tomar como leve, se tenga que recurrir a una pena como lo es la cárcel. ¿Por qué? Porque en ocasiones sucede que los individuos salen más peligrosos de lo que entran. Y esto es lo que sucede cuando no se toma en cuenta lo que es la pena restaurativa antes de pensar en la cárcel, ¿verdad? Entonces, ambas penas y ambos conceptos van a ser buenos y van a tener sus pros y sus contras. Lo que pasa es que ninguno, como se dijo anteriormente, va a poder funcionar por completo para cualquier tipo de delito. Es por eso que es necesario siempre mantener como la investigación y demás para poder discernir cuál es la necesaria en cada situación. A continuación va a hablar la compañera Candy. Muchas gracias, compañera Natalia. Bueno, me corresponde acerca de un tema adicional, que lo que es la concepción deontológica y antológica de la pena, de acuerdo a la realidad costarricense. Primeramente, se debe de comprender en sí en qué consiste la deontología y antología con respecto a lo que es la pena, que permitirá tener así una idea clara donde uno pueda guiarse para así lograr comprenderla dentro de esta en el área del derecho y su pena aplicada. Según Murillo, 2015, en la página 20, indica
que la deontología es como una aplicación de la ética al mundo profesional. Establece pautas de comportamiento en el ejercicio de las tareas profesionales y subraya cuáles son los beneficios específicos de cada profesión que se aporte dentro de una sociedad. La ontología dice que logrará un concepto que del derecho del cual servirá como una fuente de conocimiento que permita ante un suceso de investigación. Es decir, con base a esto que indica Murillo, la deontología es vista como esa aplicación de los diversos deberes, sea de ética, morales y jurídicos, que deben ser considerados al ejercer una profesión. Esencialmente, este concepto de ontología se conoce además como la teoría o ciencia del saber, que fue expuesta por el mismo Jeremy Bentham. Y la ontología se le constituye que es un aspecto jurídico donde su fin es basado dentro de intereses de manuales de obra y obligaciones de personas particulares y además de las mismas autoridades públicas. Es decir, es deber, digamos, de cada persona dentro de una profesión tener un adecuado comportamiento basado en principios, ética, valores y dentro de aspectos jurídicos, ya que no sería la manera más adecuada que un profesional en la actualidad, donde se viven constantes cambios y modernización, actúe de manera primitiva, donde más bien no aporte conocimiento y ayude a la sociedad. Es deber de cada profesional siempre mantener presente su forma de actuar dentro de su área laboral y como persona que brinde un beneficio dentro de una sociedad. Además, donde según Murillo, en el año 2015, de página 8, además Costa Rica menciona que Costa Rica no cuenta con un código deontológico como tal, sí posee un código de deberes jurídicos, morales y éticos, y que todo profesional, esencialmente los abogados, sean públicos o privados, deben de conocer y aplicarlo dentro de su campo profesional de manera obligatoria, ya que si bien sabemos que un abogado, su papel es muy fundamental, y si existiera un mal proceder ante un caso, es probable de que no se llegue a un resultado positivo y beneficioso para la persona que acuda a este profesional por sus labores. Entonces, de la cual manera debe ser siempre presente, mantenerlo de nuestra forma de actuar como profesionales dentro del ámbito profesional, ayudar siempre manteniendo siempre al frente lo que son nuestros valores éticos, principios, para así generar una armonía y un gran desarrollo dentro de la sociedad. Ahora le procederé la palabra a mi compañero José. Sí, muchas gracias, Candy. Solamente para ir finalizando, podemos decir que este tema de la pena es un tema muy rico que nos ha dejado gran conocimiento. Y para iniciar, podemos decir que la convivencia en sociedad siempre ha sido muy compleja y siempre han habido intereses contrapuestos por parte de los ciudadanos, lo que ha llevado a toda clase de conflictos, tanto de índole individual como de índole colectivo. Razón por la cual surgió la necesidad de que este tema de las relaciones se vinieran a regularse para mantener lo que es el orden dentro de la sociedad y el orden dentro de las conductas sociales por parte de las personas. Por lo que surge el tema de la pena. En un inicio, como se dijo, tuvo una función vindicativa, la cual evolucionó a través del tiempo y actualmente cumple una función resocializante. También nos quedó de aprendizaje que a mediados del siglo XVIII se notó la complejidad en las conductas, por lo que empieza
los estudiosos tanto de la criminología como del derecho a realizar estudios del delito y del delincuente. Que el sujeto no delinca más y que las penas sean acordes con los derechos humanos. En la actualidad, la pena tiene una función resocializante, la cual aplica la privación de libertad como última ratio o como última opción. También, como se pudo abordar a través del tema, grandes filósofos como Kant y Hegel logran poner límites al poder punitivo del Estado, por lo que surge el modelo preventivo encaminado a crear estrategias de disminución de los delitos. También el modelo reparador, que indica que los conflictos deben ser resueltos mediante el diálogo. También surgen una serie de principios provenientes de la escuela clásica del derecho y relativos a la pena, que también son fundamentales para la criminología clásica, que vienen a crear seguridad jurídica y respeto por los derechos fundamentales. También se puede concluir de este estudio que la sociedad tiene cierta reacción ante las penas y tienen una falsa percepción de que al aumentar estas se va a aumentar la percepción de seguridad. Sin embargo, aumentaban, o sea, se dio un aumento de las penas e igualmente incrementó la población penitenciaria, pero no había una disminución de la comisión de delitos como tal. Por lo que se vio la necesidad de optar por penas alternativas a la prisión. Actualmente la pena, como se dijo, tiene la función de reinsertar al sujeto en la sociedad. Sin embargo, hay una percepción muy baja de lo que es seguridad y se da también, ha habido también con el pasar del tiempo, incremento en las conductas delictivas. Por lo que estas son razones que representan un gran reto para la criminología y los profesionales en criminología en aras de buscar la forma de mejorar el ámbito social y incrementar la percepción de seguridad dentro de la sociedad. Por lo cual, se pueden brindar las siguientes recomendaciones, como sugerir una revisión del Código Penal, se puede acoplar las penas a la realidad social que está viviendo nuestro país actualmente. También se puede fomentar la creación de un comité o ente regulador, o ente regulador de la pena a nivel nacional. También se puede crear un manual educativo e ilustrativo de uso escolar o colegial en el cual se exponga las consecuencias de cometer un delito o ser cómplice de este. Esto corresponde a las recomendaciones preventivas. Con respecto a las recomendaciones represivas, se puede crear o sugerir la implementación de normas disciplinarias que exijan el cumplimiento de labores por parte de la población penitenciaria. También mostrar hechos cometidos al sentenciado para crear una conciencia dentro de él y analice los hechos cometidos por su parte. Y por último, fomentar el equilibrio entre la pena punitiva y la pena retributiva, de forma que se busque la disminución de los delitos y se pueda aumentar la percepción de seguridad dentro de la sociedad. Muy bien, con esto finalizamos lo que es el tema de la pena. Esperamos que haya sido de gran aprendizaje y pueda dejarles algo dentro del ámbito profesional, tanto a los compañeros como al profesor. Muchas gracias.